En esta preciosa noche le voy a hablar acerca de la fe. ¿Qué es la fe y cómo se produce la fe? Entonces, en esta preciosa noche vamos a ir a la cita de la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos 11, versículo 6, en esta preciosa noche. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca ¿a quién? A Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le ¿qué? Buscan. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta preciosa noche? La fe es fundamental. ¿Para qué? Para conectarnos con nuestro Dios. A través de la fe, tú y yo nos vamos a conectar con nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? Entonces la Biblia a la fe le pone en el segundo lugar de la importancia. Primero es la palabra, segundo es la fe. Por eso la palabra de nuestro Dios dice que sin fe es imposible agradar ¿qué? A nuestro Dios. Y cuando escudriñamos la palabra, vamos a ver que los patriarcas tuvieron fe. Y por fe apagaron fuegos. Por fe conquistaron Jericó. Por fe, aleluya, los muros se cayeron. Por fe resucitaron muertos. Todo fue por fe. Alguien dice gloria a Dios en esta preciosa noche. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Por eso es que cada uno de vosotros tiene que haber ¿qué? Fe en nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre gloria. A su nombre gloria. Una oración que carece de fe es un rito más. Un ayuno que carece de fe es pasar hambre. Cuando se predica el evangelio sin fe, no tienes resultado. Todo juega la fe en el nombre de Jesucristo. Cuando empiezas a orar, tienes que tener fe, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Cuando estás en el ayuno, tienes que tener fe, porque aleluya, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Dale un gloria a Dios en esta preciosa noche. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y dice así: Él sembró Isaac en aquella tierra, y escucha esto, y cosechó aquel año 100 por 1. Él le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse, ¿qué cosa? Muy poderoso. En el año donde aleluya estaban pasando sequía, en el año donde aleluya no había pan al suficiente para poder comer, pero aleluya para Isaac sí había pan para poder comer, porque había escuchado una voz del cielo y había creído en esa palabra, tuvo fe en esa palabra y sembró con esa palabra donde no había buena cosecha, pero para aleluya, Isaac sí había buena cosecha en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a su nombre gloria? ¿Cuál fue el secreto? Creerle a Dios. Creerla. Usted tiene que tener fe en Dios. Usted no tiene que, aleluya, desanimarse. Dios responde. Dios ayuda al que se acerca con fe a nuestro Dios. A su nombre gloria. Entonces Isaac en el año de sequía sembró en el desierto, pero aleluya trajo buen resultado, porque había escuchado voz de nuestro Dios y le había creído en esa palabra. ¿Cuánto dice amén a su nombre? A su nombre. Dale fuerte aplausos a nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Una cosa que nosotros debemos saber acerca de la fe es esta: la fe no nace de nosotros. La fe no se produce de nosotros. La fe no nace de nosotros, no se produce de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe
viene por medio de poder escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La fe no nace en nosotros. La fe viene cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios. Por eso es necesario, tú y yo tenemos que, ¿qué cosa? Prestar oído a la palabra de nuestro Dios. Por eso que cada uno de vosotros tenemos que estar atento a lo que dice la palabra, porque esa palabra puede cambiar nuestras vidas y podemos tener resultados buenos. Alguien dice gloria a Dios en esta preciosa noche. Dale fuerte aplausos a nuestro Dios. La fe viaja a través de la palabra de Dios. La persona que escucha y empieza a creerle a esa palabra, y esa palabra le puede crear milagro por cuanto la tiene fe a esa palabra en el nombre de Jesucristo. A su nombre gloria. Efesios 2:8 dice en esta preciosa noche, dice así: porque por gracia sois, ¿qué cosa? Salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es ¿qué? Don de Dios, que nos ha repartido a cada uno de vosotros. En otras palabras, si ya tú tienes fe, ya tú tienes fe en tu corazón. Dios te repartió esa fe. Créele en la palabra de los que estás escuchando. Las cosas serán buenas para tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? La fe no es una concentración. La fe no es hacer fuerza para que suceda. No es aleluya porque nos congregamos, etcétera. No, la fe viene por escuchar la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Escucha la palabra, tendrás fe. Come la palabra, escudriña la palabra, tendrás fe en el nombre de Jesucristo. Y ganarás la batalla, porque esa palabra tiene poder para llevarte la victoria en el nombre de Jesús. La fe viaja a través de la palabra. La fe viaja a través de ¿qué? De la palabra de nuestro Dios. La fe viene ¿qué? Por el oír de la palabra. La fe no viene porque tú te congregas. La fe no viene porque la fe no viene porque tú oras. La fe no viene porque tú ayunas. La fe no viene porque tú aportas. La fe viene por cuanto escuchas la palabra de Dios. Y todo hombre la creó cuando Dios lo dijo. La creó, aleluya. Y Dios hizo cosas sorprendentes en su vida. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Dale fuerte aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es oír a Dios. La fe es escuchar a Dios. Porque de ahí produce la fe. La fe es escuchar la predicación del evangelio. Porque cuando se predica el evangelio, se predica de Jesús, se predica de Cristo. Entonces la fe empieza, aleluya, a almacenarse en el corazón de quienes escuchan la palabra de nuestro Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¿Cómo se produce la fe? ¿Cómo se produce la fe? Vamos al libro de Romanos 10:17. Gloria a Jesucristo en esta preciosa noche. Así que la fe es por oír. ¿Qué cosa? El oír por la palabra de Dios. Dice la palabra, así que la fe es por el oír de la palabra de nuestro Dios. La fe viaja a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto dice amén? La fe viene como producto de escuchar la palabra de nuestro Dios. Usted tiene que leer la palabra. A usted Dios le puede responder. A usted Dios, aleluya, puede hacerle un milagro por cuanto usted crea su palabra. ¿Cuánto dice amén a su nombre? Pero cuando usted no lee la palabra, cuando usted, aleluya, al salir de la iglesia lo guarda hasta el siguiente día, hasta martes, hasta jueves, hasta domingo, etcétera, ni en la mañana no lo repasa nada, ni siquiera, aleluya, le da una escudriñadita, nada. Entonces, ¿cómo va a estar su fe en usted? A través de la fe,
dada por Dios es lo que nos movemos en lo sobrenatural de nuestro Dios. Ahora escuche esto. Hay una diferencia, aleluya, entre la fe y el creer. Anote esto. La fe es la parte que viene de Dios. La fe es la parte que viene de Dios. Y el creer es la parte que viene de nosotros. La fe viene de Dios y nosotros hacemos esa parte de creerla a la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuántos creen a la palabra de Dios en el nombre de Jesús? Que es la boca de nuestro Dios en el nombre de Jesús. A su nombre gloria. El creer viene resultado de haber escuchado ¿a quién? A nuestro Dios. Porque usted no puede tener fe sin haber escuchado nada. No se puede. Usted no puede tener fe en Dios. No ha escuchado nada de Dios. Y usted no puede tener fe en Dios y no puede creerla. Primero viene la fe, viene la palabra, y lo crea la palabra y sucede lo que tiene que suceder. Segunda de Crónicas 20:12 dice la palabra de nuestro Dios: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso fue el clamor, aleluya, de Josafat, porque no podían hacer nada. Venía una multitud para poder atacarla. Clamaron, aleluya, buscaron en ayuno, hicieron la oración y vino el Espíritu de Dios y se manifestó y aleluya, habló Dios a través de sus profetas y lo creyeron a sus profetas y tuvieron victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén esta preciosa noche? Usted va a tener victoria cuando escuchas la palabra de Dios y le creas a la palabra. Usted va a tener, aleluya, resultados buenos cuando lo crees a la palabra de nuestro Dios. Usted no tiene que hacer cualquier sacrificio, simplemente tienes que creerla a su palabra de nuestro Dios. Entonces tendrá buenos resultados en el nombre de Jesús. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Josafat, aleluya, no actuó creyendo, sino que aleluya actuó primero, aleluya, de poder escuchar la voz de nuestro Dios. Primero escuchó la voz de nuestro Dios y después creyeron en esa palabra. Entonces tuvo la victoria de nuestro Dios. ¿Cuánto dice amén a su nombre? Por eso es que la fe viene por el oír de la palabra de nuestro Dios. Los resultados vienen por cuanto escuchas a la palabra de nuestro Dios. Había un personaje imposibilitado, cojo de nacimiento, imposible de poder levantarse. Esta noche puede ser suyo esta palabra para usted. No podía caminar, deseaba querer caminar, pero no podía porque era imposibilitado de poder moverse. Era cojo de nacimiento, no podía por nada. Por como los demás personas caminaban y no podía caminar este muchacho porque era imposibilitado, no se podía por nada, aleluya, poder caminar este chico. Escuché esto, oído, pero dice que escuchó la palabra. Y esta palabra cambió lo imposibilitado a lo que sí había posibilidad de poder caminar. Hechos 14, aleluya, 8 dice la palabra de nuestro Dios. Vamos todos, aleluya, en esta preciosa noche. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Y cómo estaba sentado? Imposibilitado de los pies, no había posibilidad de poder sanarse. Cojo de nacimiento, que jamás había andado porque había nacido cojo. Por eso es que no podía caminar, no se podía por nada. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para hacer ¿qué cosa?
sanado. Versículo 10 dice: dijo a gran voz, oído, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, ¿qué más? Y anduvo. Eso es lo que Dios hace en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? Este cojo, número uno, era imposibilitado. Un cojo imposibilitado, no se podía caminar, no podía caminar. Era imposible de que este cojo caminara. ¿Por qué? Porque dice que desde nacimiento, aleluya, su pie no estaba en completo correctamente bien, sino que estaba mal. El cojo estaba atento a la predicación del apóstol Pablo, y cuando creó en esa palabra, lo imposibilitado se hizo posible. Es que la iglesia en estos tiempos ha perdido de escuchar la palabra de Dios. Piensa que Dios lo puede hacer un milagro en ese estado que están. No lo va a hacer Dios. Primero hay que escuchar atentamente a Dios, porque a través de esa palabra viene la fe. Y cuando la creemos a esa palabra, Dios empieza a hacer su obra en el nombre de Jesucristo. A su nombre gloria. A nosotros no nos toca cambiar a las personas. A nosotros no nos toca, aleluya, obligar a la gente. La palabra es lo que hace la obra. La palabra es lo que toca el corazón de la persona. La palabra es lo que cambia a la persona. La palabra es lo que cambia los pensamientos, aleluya, a la persona. Es la palabra de Dios. Nosotros no, nosotros simplemente tenemos que abrir nuestras bocas para predicar la palabra. El que escucha la palabra recibe la fe, y cuando cree, tiene fe en la palabra, Dios empieza a hacer su milagro en el nombre de Jesús. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Uno era imposibilitado. Dos, aquel personaje estaba atento. Y número tres, escuchó la voz. La creó en esa voz. ¿Cuál es esa voz? Dijo: levántate derecho y camina. No se detuvo, ¿qué cosa? No se detuvo a analizar, diciendo: no sé si me voy a levantar, porque este es imposibilitado. Desde nacimiento estoy cojo. No sé si voy a caminar bien. No sé, aleluya. No tenía que, aleluya, analizar ninguna palabra. Simplemente la creó esa palabra. Se levantó y empezó a caminar en el nombre de Jesucristo.